Saludos cordiales, amigas y amigos. Nos complace de nuevo poder ingresar a sus hogares y compartir historias de vida de gente valiosa que vive en nuestro territorio. Muchos, la gran mayoría que hemos tenido aquí, ecuatorianos, por cierto. Este es un programa dedicado a la familia que habita este maravilloso territorio, porque cuando tenemos la capacidad de escuchar y de mirar a los otros, descubrimos seres extraordinarios. Esta vez tenemos a dos hermanos, hombre y mujer, Paola y Gabriel Carolis, ambos quiteños y, claro, estamos además en las fiestas de Quito. Era necesario tener aquí a dos quiteños que han dedicado el último tiempo, o gran parte del tiempo de su vida, a recuperar con las ilustraciones las leyendas de la ciudad. Este, por ejemplo, es su último libro, se llama Cantuña, ese mítico personaje del cual se habla en nuestro medio cuando se trata de descubrir la historia de la construcción del atrio de San Francisco. De modo que les damos la bienvenida. Nos complace compartir con ustedes. Ustedes son Muchas gracias, Rodolfo. Ilustradores desde que nacieron, ¿no? Sí, desde que tenemos uso de razón, de hecho. Mi mami decía que ya dibujábamos antes de caminar. Sí. Entonces, y además teníamos una relación muy bonita con Gabriel, con mi hermana también, pero como con Gabriel somos mucho más cercanos. Ustedes son casi gemelos, ¿no? Sí, con 11 meses. 11 meses. Claro, ni siquiera un año y un mes en el que tenemos la misma edad. Ajá. Entonces eso les ha hecho vivir muy juntos, ¿no? Muy interrelacionados. Sí, hemos tenido siempre una muy buena experiencia como hermanos, una buena experiencia familiar y una buena experiencia como compañeros de trabajo, porque generalmente hemos trabajado en lo mismo y juntos. Y ahora están trabajando juntos. Pues vamos a mostrarle al público un perfil para que miren cómo es esta pareja de hermanos en el trabajo y a través del tiempo. Buenas. Bienvenidas, chicas. No hay ascensor, lo cual es bueno porque con un trabajo tan sedentario... Mi hermano y yo somos ilustradores desde niños. Estuvimos como predestinados a esto. Entonces, es lo que amo. Ellos hacían muñecos, se ingeniaban, hacían transformers en cartulina y todo lo demás. Y eran tan hábiles que a mi hermano en la escuela le compraban muñecos, así que él hacía, que él diseñaba. Se dormían súper tarde, no se cansaban de dibujar y perfeccionaban cada vez su dibujo desde que eran chiquitos. Me acuerdo que me tenían de representante de la escuela en un sinfín de concursos. Me acuerdo que hubo una época que era hasta un poco traumático porque no me dejaban ni siquiera salir al recreo. Mi papá es pintor, Gabriel Carolis. Mi madre es poetisa, Susana Torres. Siempre han estado ellos en este ambiente. Además, a mí también me gusta pintar, dibujar. Obviamente yo no tengo obras maestras, pero siempre he estado desarrollando esto que me ha gustado. Y por otro lado, la literatura. Mi fuerte es la poesía, me gusta mucho. Entonces, como que ellos han crecido en ese ambiente que les ha motivado a desarrollar sus talentos genéticos. En la adolescencia, no sé, que es como que hay un reencuentro con la familia, de cierta manera. Ya el camino a la adultez, creo que tuvimos un reencuentro con Paola y fue el momento que ya se produjo esta cuestión del equipo innato que hay, ¿no? Paola es una persona excepcional, o sea, el trabajo que ella hace es impecable, es súper responsable, entonces no tengo que estar yo como me ha tocado con otra gente, ¿no? O sea, estar atrás. Somos muy exigentes con lo que hacemos. Gabriel en especial es muy exigente.
Bueno, realmente a mí me impresiona, o sea, cada dibujo que yo veo de ellos, cada creación, para mí es como un mundo nuevo, es como leer un libro. Es chévere porque siempre, o sea, se puede ver una historia dentro de los dibujos que ellos hacen. Una vez hecho el boceto, acordado el boceto, aprobado el boceto por los dos, procedemos a pasarlo a tinta. No siempre. Hemos hecho ilustración infantil, pero no somos ilustradores infantiles. Yo respeto mucho a quienes lo son porque aquí hay grandes talentos en ese aspecto, pero nosotros no somos ilustradores infantiles. A veces para la gente es difícil no asociarle a la ilustración con los niños. Pero realmente llega un momento en el que queremos que nuestra producción sea más bien para jóvenes y para adultos. O sea, queremos llevarle a la ilustración otros planos, o sea, porque es como que se le ha encasillado mucho en el plano infantil, pero se puede ilustrar, o sea, para todos. Han tenido premios a nivel nacional, internacional, pero yo pienso que van a llegar un poquito más lejos de las fronteras del país, de lo que ya han llegado, me imagino. Tenemos un concurso con el Ministerio de Cultura y publicamos un libro que amamos desde el principio, que es el libro Cantuña, de la leyenda a la verdad histórica. Lo que queríamos lograr es fusionar eso hermoso de la leyenda con la realidad histórica. Llegamos a encontrar al personaje, ubicarle espacialmente en Quito. Sabemos por qué se hizo millonario de la noche a la mañana. En efecto, ¿qué pasó? O sea, leí el testamento de Cantuña. Después leí otras extensiones, otros textos jurídicos de los hijos que no pudieron heredar. Por supuesto, por la discriminación, porque era un indio. Nosotros no es que utilicemos el mismo diablo en todas las escenas, sino que vamos cambiando de diablo. O sea, es el diablo conquistador, por ejemplo, en algún momento, o sea, con ciertas alusiones al proceso fuerte de conquista. En el caso de Cantuña también es el indio, el indígena precolombino y el indígena colonial. También tratamos de hacer eso, o sea, que no se hable solo de la opresión, sino también de la inteligencia de los nativos americanos, del valor de los nativos americanos, o sea, como que tratar de rescatar otras cosas. Entonces el libro fue un hito muy importante en nuestra historia. Es un hito muy importante y tenemos más planes para hacer cosas similares. Nacimos prácticamente juntos, casi somos gemelos y espero que siga esto por mucho tiempo. Ellos hacen lo que les gusta desde que son chiquitos y esa es la profesión que ellos asumieron para el resto de su vida. Creo que ellos ya han cumplido cumplen día a día sus sueños a través del dibujo. Bueno, yo espero que sea un equipo para siempre. Muy bien. Qué bonito. Ese convencimiento que ustedes tienen de hacer bien las cosas y de seguir permanentemente haciéndolo, pues creo que alienta a muchos. Tú dices, la ilustración no solamente es la ilustración infantil, hay ilustraciones para adultos también, ¿no? Claro. ¿De dónde deviene la ilustración de los libros? Bueno, se remonta en realidad a hablar de la historia de la ilustración al mismo término, ¿no? De la significado de la ilustración, la iluminación, ¿no? Que se los Illuminatis. Claro, que se hacían los libros, por ejemplo, que hacían hermosamente los monjes de la Edad Media. Entonces, esas iluminaciones que ahora se conoce como ilustración sería parte de un inicio, ¿no? Ahora, los Illuminatis funcionaron muy bien en la época medieval, incluso cuando la gente no sabía leer ni escribir. No, nosotros sabemos leer y escribir. ¿Por qué nos sigue gustando la ilustración? O sea, yo creo que sí gusta, ¿no? O sea, el grupo objetivo de la ilustración ha variado mucho, ¿no? De lo que era antes, ¿no? En la antigüedad, hablemos del siglo XVIII, el siglo XIX, la ilustración estaba prácticamente como
relegada, o sea, para los grupos que podían acceder a cierto tipo de libros, ¿no? Pero ahora estamos viviendo una época en que la ilustración ya no solamente está en libros, ¿no? O sea, ahora siempre se le ha conocido a la ilustración como algo que está muy vinculado a un texto, y eso le ha separado un poco de obras de arte magníficas, ¿no? O sea, claro, quizás, por ejemplo, si Dalí no hubiera hecho lo que hizo en lienzos y lo hubiera hecho tal vez en libros, con textos, tal vez no hubiera tenido el mismo pegue, ¿no? Claro. Pero creo que ahora estamos viviendo otro momento, ¿no? Un redescubrimiento de la cuestión de la ilustración y que llega a desvincularse inclusive a veces del texto. Sí, además quería comentar algo al respecto sobre tu pregunta, que normalmente se puede considerar a la ilustración como un anexo decorativo estético. Yo pienso que la ilustración es mucho más que eso. Ajá. O sea, cumple su rol estético, pero además de ser algo bonito, de ser algo brillante, cuenta una historia también. O sea, a partir del texto o a partir de sus propios requerimientos va creando otras historias. Entonces me parece que la ilustración tiene valor por sí misma. Así es. Y habría que recordar que la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia española en América, para evangelizar tuvo que utilizar una suma de cuadros, de pinturas, ¿no? Aquellas imágenes de la compañía, ¿no? Esa escena del infierno y del purgatorio, tenía un carácter didáctico. Claro. Quería enseñar los riesgos que podían tener los pecadores. O sea, de hecho, tal vez la historia del planeta no sería la misma si no hubiera sido contada con ese apoyo del arte, ¿no? En todo su estado, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, ya concentrándose en nuestro país, los ecuatorianos no pasamos por la etapa de la escritura, ¿no? Sino que transcurrimos directamente a las artes manuales, al dibujo, ¿no? De modo que por ello quizá incluso somos muy cercanos a todo lo que pueda ser ilustración, ¿no? Intrínsecamente nos gusta el dibujo, los gráficos, ¿no? Y creo que por ello ustedes deben tener éxito con sus trabajos. ¿Qué piensan? Puede ser. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, siempre hemos estado muy profundamente ligados con los libros, ¿no? O sea, no necesariamente ilustrados, ¿no? Por ejemplo, Pao es una lectora prácticamente ya sorprendente, ¿no? O sea, lee y no deja de leer. O sea, es todo momento con la lectura. Y a mí me gusta leer un poco menos por cuestión de tiempo, pero siempre hemos estado ligados a las letras, de cierta manera. Recuerdo, por ejemplo, cuando éramos chicos que... me acuerdo, o sea, por ejemplo, en la noche, qué sé yo, mi madre leyéndonos a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Entonces, no había... O sea, la ilustración más bien nos vino por otro lugar, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, recurríamos siempre en los paseos de los sábados, por ejemplo, familiares. Mis padres nos llevaban a otras provincias, a ciudades como Riobamba, por ejemplo, y era directo a los museos. Al campo. A los museos, a los claustros, claro, al campo, a los pies del Chimborazo, qué sé yo. Entonces, nosotros lo que hacíamos en ese aspecto era regresar a casa, o sea, teníamos ya una urgencia de regresar. Para plasmarlo. Para dibujarlo, o sea, de ley. Entonces, en esa época dibujábamos muchos Cristos, me acuerdo, por ejemplo. Cristos, les buscábamos un mecanismo. Claro, eso era simpático, porque como también veía que Evelyn dijo en la entrevista esa sorpresa, nosotros regresábamos, por ejemplo, con la imagen de Cristo, y en Riobamba, no recuerdo, creo que es en el convento de las Conceptas, están las imágenes de Cristo con el pecho abierto y con el corazón latiendo. Entonces, claro, éramos niños, decíamos, bueno, plasmémoslo en ilustración, en dibujo. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacer a la vez que se mueva el corazón? Entonces era como un espacio chévere, familiar, como para la búsqueda y la construcción de alternativas siendo niños. O sea, mucho más allá del dibujo, plantearnos otras cosas. Y a ver probablemente cómo y por qué. Quien hizo esa obra original con el Cristo, con el corazón palpitando, que tenía un propósito místico, religioso, ustedes lo aterrizaban, ¿no?, a encontrar el mecanismo físico, que eso podía ocurrir. Muy bien, vamos a hacer una pausa brevísima y volvemos para seguir compartiendo con estos dos hermanos excepcionales que hacen un trabajo en favor
las artes y de la cultura. Ya venimos. Al volver, los hermanos Carolis nos cuentan de sus primeros pasos como artistas. Entonces me dibujaba yo como un guitarrista, no sabía en esa época ni cuántas cosas tenía la guitarra, pero me dibujaba con una guitarra, no sé, de... Tocando rock. 15 acordes tocando rock y con mi mejor amigo. Estamos en medio de las celebraciones de la Fundación de Quito y sin duda hablar con gente quiteña y conocer el ámbito en el cual han desarrollado su vida es muy interesante para nosotros. ¿Ustedes dónde viven? ¿Recuerdan el barrio donde se desarrolló su niñez? Sí, nosotros vivíamos en Quito, específicamente en el barrio La Luz. Un momento vivimos en la Kennedy. Y ya en la adolescencia, a mi papá, como a todos nos gustaba mucho salir de la ciudad, vivimos unos años en se fueron un poco fuera. Sí, pero, y ese Quito tradicional, ¿no? ese San Francisco, la Plaza del Teatro, ¿cómo la descubren? ¿Cómo viven desde niños? De hecho, esos espacios? Te cuento, Rodolfo, que yo recuerdo, yo tenía 4 años y recuerdo claramente la imagen de cuando fuimos por primera vez al museo, el museo conocido normalmente como el Museo de Cera. Ajá. Yo tenía 4 años, me acuerdo la música incluso de fondo, cuando fuimos primero a la exposición de pintura y después vimos las estatuas de cera. Entonces, siempre tuvimos mucho apego, mucha emoción por ir al centro, por encontrar esas cosas, por ver la estatua de la Plaza Grande, por ir a las iglesias, como Gabriel contaba antes. Entonces, la compañía bellísima, ver claro el cuadro al que hacías referencia hace un momento del infierno, a impactarnos, pero no con el temor que seguramente tuvieron antaño en otras épocas, sino siendo niños con la curiosidad de... Y te confieso que yo siendo niño y mirando ese cuadro tenía temor. Claro, y los adultos también solían tener temor de los... Sino que supongo que era todo el conjunto de, mira, esto significa tal cosa, la explicación de los padres, entonces creo que todo eso nos hacía tener más bien curiosidad. Ahora, claro, ustedes lo veían ya desde el punto de vista artístico, dado que estaban guiados por un pintor y una poeta, ¿no? Que son sus padres, entonces probablemente las significaciones eran distintas. Van a la escuela normalmente, ¿y qué ocurre en la escuela? ¿Hay un apego? ¿Los maestros identifican que ustedes son especialmente hábiles para el dibujo y la pintura? Bueno, en el caso de Gabriel hubo muchísimo impulso en la escuela, ¿no? Como decía él en el video, ya incluso iba... Claro, eras el representante permanente de la escuela en los concursos. Sí, por suerte la Escuela Espejo en esa época era muy metida en eso, era muy competitiva en la cuestión de concursos, de escuelas municipales o todo tipo de escuelas. Y por suerte sí, siempre teníamos buenos resultados, ¿no? Claro que como comentaba en la entrevista en la oficina, sí fue súper tenaz para mí. Porque cuando la profesora que yo tenía de dibujo, que era una gran persona, descubre de cierta manera ese talento y esa posibilidad de poder tener a alguien que represente a la escuela y empiezan a haber premios y cosas así, entonces sí me exigieron bastante, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ese mismo hecho de que yo estaba en las clases, por ejemplo, a la segunda hora, recién prácticamente haber llegado a la escuela y de pronto llegaba un niño, golpeaba la puerta y decía, disculpe, por favor, la profesora de dibujo le requiere al niño Gabriel Carolis para repasar. Y me sacaban de clases. Entonces me llevaban a la biblioteca y yo estaba en la biblioteca horas. Horas repasando, viendo libros, me hacían ver, leer, dibuja. Entonces llegaba el momento, el recreo. Y mirando a la distancia, ¿lo agradeces o no? No, yo creo que sí. O sea, en esa época sí se me hizo un poco difícil, ¿no? Claro, o sea, verles a mis amigos, escuchar todos los juegos del recreo, por ejemplo, se escuchaba cómo corrían. Y luego entraban a la biblioteca para ver qué estaba haciendo yo y todos sudados, como siempre, las botas de sudor, los balones de fútbol. Tras el partido. Claro, y me veían, ¿y qué más, Carolis? ¿Y qué te yo? En la biblioteca, o sea, eran varias horas, ¿no? Entonces, ahora lo veo, o sea, como
una cosa positiva, ¿no? O sea, creo que no me afectó de una manera como Y dime una cosa, y cuando volvían a casa, ¿los Carolis podían jugar o seguían dibujando? Es que dibujábamos para jugar. Claro, dibujábamos para jugar, o sea, hacíamos nuestros muñecos. Me acuerdo que Gabriel alguna vez me dice, solíamos hacer muñecos respecto a series animadas de moda o crear otros muñecos, ¿no? Entonces alguna vez Gabriel me dice, oye, descubrí la forma en la que a estos muñecos de cartulina no se les dañen o no se les desgasten pronto las coyunturas. Entonces poníamos cintas alrededor. Ya teníamos colecciones enteras de muñecos. Entonces jugábamos con eso, muchas veces más valiosos que los muñecos físicos. Sus propios juguetes. Sí, teníamos, claro, los muñecos físicos, pero además buscábamos, por ejemplo, cuando salieron de moda los Transformers, a ver con una caja de fósforos, a ver cómo puedes transformarle, cómo puedes. Y llegó un momento que, claro, el muñeco de papel era mucho más apreciado que el otro, ¿no? Claro, claro, entonces, estaba hecho con sus manos. Claro, nosotros llegaba un momento que, por ejemplo, veíamos en la tarde, esperábamos las típicas series de televisión que daban en esa época, pero las veíamos con cuaderno en mano. Entonces, Paola era con su cuaderno, su lápiz en mano, y yo el otro, y éramos tratando de captar ciertos detalles para luego pasar. Entonces, inclusive llegó un momento que queríamos que ya se acabe la serie. O sea, ya no nos interesaba ver el capítulo, porque ya teníamos captado lo que queríamos. Ustedes tenían ya su propio parlamento, claro, ¿no? Su creábamos ya las historias con los muñecos, todo, sí. Magnífico. Claro. Muy bien, vamos a seguir indagando en la vida de estos hermanos excepcionales. Tenemos Cerebro, Placer, Francisco. Ustedes van a abrir estos videos en el orden que prefieran. Ya conocen la mecánica de la caja de Pandora. De modo que empezamos con tu hermana o con Gabriel. A ver, allí tienes el control. Escoge cualquier video que desees. Cerebro, muy bien. No hay un recuerdo en mi mente que no esté ligado al dibujo, a la pintura, a la música misma. Mi familia siempre estuvimos vinculados a eso. Conforme tú vas creciendo desde niño, obviamente desde tu propio interior vas tú mismo desarrollando cuáles son tus principales intereses, porque a ti dentro de ti te gusta. Si tú desde niño, desde chiquito, te han estimulado precozmente hacia cualquier área, hacia la música, la poesía, la escritura, las matemáticas, etcétera, etcétera, te vas a desarrollar más en ese sentido. Y en algunas personas la parte genética, ¿no? Que tienes un marcador genético dentro de ti, o una tendencia, ¿no? Es decir, una familia de músicos, una familia de escritores, etcétera. Es una cuestión que nace dentro del ambiente, del medio donde tú te desarrollas. Tú sí puedes mejorar el coeficiente intelectual haciendo un montón de cosas en términos de aprender, mejorar, estudiar, prepararte, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme tú vayas desarrollando las cosas que a ti te gusten, vas a ir utilizando más áreas del cerebro y te vas a ir especializando mucho más, ¿no? Todo es a través de la estimulación, de la enseñanza, del aprendizaje. Y obviamente ahí participa tu voluntad. Ahí está, claro, la estimulación es fundamental. Ustedes tuvieron esos estímulos y tuvieron también una gran voluntad, ¿no? Por eso hacen lo que hacen ahora. Trabajan para una empresa también, ¿no? Que publica libros. Allí ilustran. Eso es lo que hacen cotidianamente. Pero, ¿eso es lo que les llena por completo o acaso son proyectos como este los que finalmente llenan sus quereres artísticos? Bueno, es chévere trabajar en una editorial porque finalmente estamos trabajando en el área que nos gusta. Por supuesto que las ilustraciones que hacemos son ilustraciones más bien didácticas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos nuestros proyectos personales, también de ilustración, obviamente tenemos la oportunidad de despegar y plasmar lo que queremos. Y no solo en la ilustración, sino incluso en el texto. Si, a ver, nos interesa esto, pues hablemos de esto, critiquemos de esto, metamos el dedo en la llaga de esto. Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces por eso obviamente los proyectos personales son bellísimos, pues. O sea, son lo que realmente nos apasiona y es lo que nos gusta. Cuando estaban niños, ¿sabían que estaban preparándose para esto o era simplemente un juego? Yo nada que ver, o sea, yo jamás, o sea, yo cuando era niño, o sea,
es extraño, ¿no? Porque cuando era niño, en la escuela yo mucho dibujaba, de hecho, a veces en horas de clase. O sea, mientras el profesor estaba hablando, imagínate, éramos como 60 alumnos. Entonces mientras hablaba el profesor a 2 kilómetros, yo estaba dibujando en el cuaderno. Pero lo que estaba dibujando es lo que quería hacer en el futuro, que era ser guitarrista. Entonces me dibujaba yo como un guitarrista, no sabía en esa época ni cuántas cosas tenía la guitarra, pero me dibujaba con una guitarra, no sé, de... Tocando rock. 15 cuartos, tocando rock y con mi mejor amigo. Entonces, siempre fue más bien ese mi deseo, ¿no? Tratar de ser músico. Hubo momentos en los que en la niñez también pensaba en ser aviador, qué sé yo. Claro, yo creo que hay muchísimas... ¿Y había un estímulo familiar para lo musical también? ¿Desde niños? Sí, sabes que sí, porque mis padres no tocan exactamente. Mi mami nos ayuda ahora con la percusión y cantando también, pero ellos no ejecutaban ningún instrumento en esa época, pero creo que veían nuestras ganas, entonces, claro, mi papi vino alguna vez, toma, Paola, esta guitarra. Sí, y no solo eso, sino que también siempre en la casa hubo mucha música, o sea... Y música de todo, de varios mucho países. Inti Illimani, se escuchaba, me acuerdo, Jesucristo Superstar, no la música convencional tampoco. Entonces, era como que claro, de hecho, desde niños ya teníamos una fijación, por ejemplo, por Inti Illimani, que hasta ahora no se ha borrado, por ejemplo. Entonces, claro, primero vino esa cuestión de estar vinculados con la música, en el ambiente, mientras mi papá pintaba, mientras mi mamá hacía sus cosas. Y después, claro, ya la parte de los instrumentos, ¿no? Que vino inicialmente por Pau y por claro, me da chiste porque Gabriel me preguntó, me dijo, bueno, somos muy empíricos en el asunto, ¿no? Pero Gabriel me dijo, a ver, tócame estos acordes y después, o sea, como siendo un gran guitarrista. Y fue saliendo, sí. Y fue saliendo. Pero, ¿y pensaron en alguna otra profesión que no haya sido esta? Bueno, yo pensaba ser arqueóloga. Pero bueno, yo creo que sí tenía alguna, porque yo siempre pensé en hacer libros, me gusta incluso el olor del papel. O sea, a ver, me gustaría tener una imprenta, me gustaría hacer libros, me gustaría ser arqueóloga, historiadora y pero todas esas cosas música. Las pensaba de niña. De niña, ¿no? Entonces es como que de una u otra manera creo que sí tenía... ¿Y cuándo decides ser comunicadora social, no? Que esa es tu profesión. Sí, a ver, justo en la época en la que lo decidí, yo estaba viviendo en República Dominicana, estábamos justo con Gabriel trabajando ahí también en una editorial de las Antillas. Entonces... comencé a ver cosas, ¿no? A ver cosas en República Dominicana, cosas que quizás al estar en Ecuador uno ya no se fija. Ciertos detalles incluso de racismo y todo. Al ver a otra gente te das cuenta, pero eso sí pasa, tal vez de una forma más sutil, menos sutil, lo que sea, pero pasa lo mismo. Y fijarme en otros detalles, ¿no? Me di cuenta de muchas cosas. O sea, siempre habíamos valorado muchísimo lo que es Ecuador, lo que es Quito. Pero es como que tuve la oportunidad de repensar las cosas de mi país, de cuestiones sociales, políticas, etcétera. Mi hermana estaba estudiando comunicación en esa época y apenas llegué me encontré con la gratísima sorpresa de ver lo que estaba leyendo. Y encontré libros magníficos, sobre todo libros sobre alteridad o el proceso de conquista, lo que no se sabe de la conquista, que es de una u otra manera lo que siempre queremos plasmar en nuestras obras de aquí en adelante. Entonces dije, no, o sea, estudiar comunicación, yo no lo vi tanto como... pensando en ser reportera, o sea, seguramente lo pensé más bien como para escribir artículos y tal. Pero sobre todo fue más que en sí el trabajo de la comunicación social o del periodismo, fue por el acercamiento que tenía con la comunicación social, con la comunicación social a las ciencias sociales. Entonces vi que había yo sentía que era como estudiar ciencias sociales puras, más o menos, y eso me fascina. Fantástico. Yo les quisiera invitar a que nos permitan escuchar también algo de su música, ya que hemos recordado que Gabriel quería ser guitarrista, y finalmente lo es también, ¿no? Porque es una banda de rock. Entonces, ¿qué tal? Si pasan al escenario, gracias. Ya que estamos de fiesta celebrando la ciudad de Quito, también escuchamos música con los hermanos Carolis, con Paola y Gabriel.
te daba parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mí tu ausencia, que se queda y es vacío, pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia. Si he de buscarte a mi paso, tal vez un día te encuentre. Te busco en la mañana cuando despierto y mis manos no encuentran tu cabello. Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro. Cuando mi canto te daba parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mí tu ausencia, que se queda y es vacío, pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia. Si he de buscarte a mi paso, tal vez un día te encuentre. Te busco en la mañana cuando despierto y mi mano no encuentra tu cabello. Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro. Muy bien, vamos a una pausa brevísima y volvemos enseguida para seguir compartiendo la historia de vida de los hermanos Carolis en la Caja de Pandora. No se vayan, ya venimos. Cuando regresemos, conoceremos la verdadera historia de Francisco Cantuña. Lo que pasa es que hicimos el libro, tanto texto como ilustraciones, durante algunos años, pero porque no dedicábamos, lamentablemente no podíamos dedicar todo el tiempo que hubiéramos querido. Ya estamos de vuelta compartiendo, disfrutando la presencia de los hermanos Carolis. Realmente cantan bien. ¿Ah? Ay, más o menos, yo estoy recuperándome de una gripe. No, me encantó tu voz, Paola. No, muchas gracias. Me encantó tu voz. Creo que además es un gran complemento, ¿no? Están definitivamente metidos en el mundo de las artes y por eso es que sale bien la cosa. Busquemos acá, entre estos videos, otros que debamos abrir. Ya supimos de qué se trataba Cerebro, tenemos Placer, Francisco. Tú tienes el control, Paola. Por favor, abre el que desees. ¿Francisco? Francisco. La lengua de los quiteños es tan afilada que no respeta a nadie, ni siquiera a mí. Porque con esta iglesia de fondo se me construyó un chisme, una leyenda que todo ecuatoriano conoce. Dicen que los padres franciscanos pidieron a un indígena de nombre Francisco Cantuña que construyese el atrio de piedra sobre el que estamos parados. Pero no pudo terminar el trabajo a tiempo. Un día antes de la entrega, desesperado, con la mitad del atrio por hacer, Cantuña pidió ayuda al diablo. Y el diablo, por supuesto, aceptó. Y ahí viene mi parte favorita, porque cuentan entonces que en la madrugada llegaron miles de chuzitos diablos albañiles y piedra por piedra terminaron la construcción. Pero Cantuña era un tipo audaz. En secreto, en la madrugada, tomó una piedra y la ocultó. Cuando salió el sol, el diablo llegó a cobrar su deuda. Cantuña le dijo: el atrio está terminado, dame tu alma. Y Cantuña le dijo: no, falta una piedra. Yo me he salvado y tú tienes que irte al infierno. Y dicen que entonces el diablo, furioso, se sumergió en la tierra entre gritos, aullidos y esas cosas que hacen los diablos. Pero ¿cuál es la verdadera historia de Francisco Cantuña, indígena noble y rico de esta ciudad en el siglo XVII? Esa historia está escrita aquí, en la iglesia y en el convento de San Francisco, solo que hay que saber buscar. Primera clave para ustedes:
Entren a la capilla de la Virgen de los Dolores, también conocida como la de Cantuña. Cuando entren, busquen el tercer retablo del lado norte. Ahí van a encontrar unos textos escritos en el siglo XVII. Un texto dice: esta capilla mandó hacer don Francisco Cantuña y de sus herederos. Y cuando hayan encontrado esos textos, sabrán que están parados frente a la tumba de Francisco Cantuña, que era muy rico y que no pudo construir la iglesia porque su capilla fue construida 130 años después del inicio de la construcción de esta iglesia. Segunda pista. Vayan luego a las rejas que dan entrada al antiguo monasterio de San Pablo, actual convento de San Francisco. Si buscan en los travesaños laterales van a encontrar otros dos textos del siglo XVII sobre metal. Ahí dice muy claramente que esta obra la hizo don Francisco Cantuña, herrero de esta ciudad, y acabó a 16 de febrero de año de 1696. Y finalmente, en su testamento, que se conserva en el Archivo Nacional de Historia, Cantuña confirma que él fue herrero y uno de los más importantes de Quito, hombre rico, porque este oficio pagaba muy bien. Y que su abuelo tampoco pudo haber hecho el pacto con el diablo, porque también en el testamento Cantuña dice muy claramente que su familia, sus padres y abuelos, eran originarios de lo que ahora se conoce como Amaguaña. Así que la leyenda termina siendo solo una leyenda. Así es, las leyendas pueden ser solamente unas leyendas, pero de todas maneras forman parte de un acervo patrimonial y que también nos han permitido como seres humanos un poco tener ese mundo mítico que también forma parte de la vida, de la cotidianidad, ¿no? Pero tú te has encargado de descubrir también qué hay detrás de la leyenda. Por eso este libro magnífico. El texto es elaborado por ti, ¿no? La investigación, una investigación que te toma ¿cuánto tiempo? Bueno, realmente cuantificándolo, no sé si sería un medio año de investigación o más. Lo que pasa es que hicimos el libro, tanto texto como ilustraciones, durante algunos años, pero porque no dedicábamos, lamentablemente no podíamos dedicar todo el tiempo que hubiéramos querido a realizarlo. Ahora, con respecto a lo que me dices de las leyendas, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros siempre nos gustó muchísimo hablar, conocer sobre leyendas, sobre mitos. Lo que nos planteamos para este libro es precisamente eso. ¿De dónde surge la leyenda? Ubicar al personaje histórico, en qué condiciones vivió, por qué se hizo rico. O sea, cómo ese personaje fue tan influyente en determinado momento que llegó a convertirse en un personaje legendario. Y bueno, tenemos variantes muy lindas, la del atrio y del diablo y de la construcción. Es una variante hermosísima, patrimonio de nuestra ciudad. ¿Ya? Y la otra variante también es muy, muy hermosa, una variante en esta ilustración, ¿qué es lo que mostramos? Gabriel. Bueno, la verdad, se trata de plasmar ahí la cuestión del poder, ¿no? El poder de la iglesia en contra de un solo hombre, ¿no? Y que para complicar más la situación era un indígena, ¿no? Entonces, claro, la cuestión del lobo, no solamente como la relación con lo franciscano, ¿no? Con San Francisco y el lobo, sino, obviamente el sacerdote sobre el lobo, sino también como una representación de lo que puede llegar a ser ese lobo, o sea, de la amenaza que surge, ¿no? Frente al personaje al no cumplir ¿Y en esta otra ilustración? Bueno, eso la verdad es cuando él ya se siente prácticamente perdido y empieza a orar a Dios para recibir ayuda, ¿no? El símbolo de esta especie de monaguillo que en vez de cabeza tiene una tijera que está a punto de cercenarle la cabeza a Cantuña es esa amenaza, ¿no? Entonces la desesperación de él, el humo, como puedes ver, es parte como de la plegaria de las cuestiones. Ahora, en realidad Cantuña es un hombre que tiene muchos recursos económicos, claro, que alcanza muchos recursos económicos en base
a su condición de herrero? ¿No había muchos herreros entonces? ¿O él era uno destacadísimo? Bueno, o sea, aparte de que tuvo tierras y por su profesión mismo, como decía en el reportaje, pero realmente Cantuña sí tuvo acceso en determinado momento a encontrar riqueza. Entonces eso es lo interesante. De modo legítimo. De modo con legítimo, pero encontrar, más allá del trabajo, se supone que según una investigación, por ejemplo, de Fernando Jurado, él encontró en parte de la quebrada de Sanguña, encontró parte del tesoro del tesoro que se escondió, pues, porque, o sea, nosotros tenemos la idea de que el tesoro se los llevaron a los yanganates, etcétera. Pero, o sea, según consultando muchos historiadores... ¿El tesoro de Atahualpa? Una parte del tesoro. Porque lo que hicieron es, lo más lógico es esconder en lugares cercanos a los lugares importantes donde había tesoros. No llevarse todo en procesión hasta los yanganates, por ejemplo. O sea, eso es más bien parte del mito. Entonces, al parecer en la quebrada de Cantuña encontró parte de un tesoro escondido, y por eso lo que hizo Francisco Cantuña es comprar inmediatamente la casa que colindaba a la quebrada y después la otra casa. O sea, para cercar ese espacio. Para tenerlo para sí. Incluso llegó a ser vecino de gente connotadísima de la época, como Carlos Mateu, etcétera. Entonces, el asunto es que, imagínate, por mucho dinero, muchos recursos que hubiera tenido por su profesión en la colonia, en el siglo XVII, un herrero indígena no tenía sentido que pueda incluso adquirir 2 casas en el barrio de La Merced. Y un herrero indígena que luego incluso llega a construir una propia capilla, ¿no? Y que coloca su inscripción en el portón principal de acceso al convento de San Francisco. Claro, entonces, si te das cuenta, no es tan sencillo. Era un hombre connotado, digámoslo así, pero luego no tiene la posibilidad de que sus hijos pudieran heredar su fortuna. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que descubres en la investigación? Bueno, después de haber leído el testamento de Cantuña, comienzo a leer algunos anexos al testamento, peticiones de los hijos, de las hijas, diciendo que se están muriendo de hambre, que no tienen para comer, que qué pasó con la herencia. Entonces yo me imagino que primero a nivel burocrático, segundo porque ya era extraordinario que un indígena tenga 2 casas, tenga una reputación tan elevada y tantos recursos en Quito en esa época, ya no fue posible jurídicamente. ¿En qué año muere Cantuña? A principios del siglo XVIII. De hecho, el testamento es de fines del siglo XVII y me parece que tiene una extensión de principios del siglo XVIII. Y el no heredar su fortuna también refleja esa condición de inequidad que vivía la sociedad ecuatoriana, ¿no? Por supuesto. Con la corona que imponía a sangre y fuego todo lo que ella quiso. Muy bien, muy interesante el trabajo que has hecho, bello el libro. ¿Dónde se lo consigue? En las principales librerías. ¿Ya? Hay que buscarlo, Cantuña, bellísimo trabajo de los hermanos Carolis. Yo tengo algo que quiero mostrarles por aquí. Vamos a hacerles un examen. ¿Me permiten tomar un examen de quiteñidad? Vamos a ver. A ver, los lentes. Entonces, la ciudad de Quito fue fundada en 5 de marzo de 1783, 6 de enero de 1642, 6 de diciembre de 1534, 5 de noviembre de 1462. Opción C, última palabra. ¿Opción C? ¿Cuál era? 6 de diciembre de 1534. Perfecto. Facilita, ¿no? Pero fue la fundación española. La segunda fundación. Claro. La primera fue, me parece que cerca de Robamba, ¿no? Así es. ¿Cuál de los siguientes no es un plato típico quiteño? Hornado, caldo de patas, seco de chivo, bandera. Facilítale. Muy bien, veamos otra. Veamos una más. Complete la siguiente estrofa del himno a Quito. En las faldas inmensas de un monte, gloria a ti, San Francisco de Quito, tu grandeza buscó un pedestal, porque te hizo Atahualpa eres grande, cuando América toda dormía.
B. Opción D. B. B. Tu grandeza. Tu grandeza. ¿Y puedes cantarla? A ver, vamos a cantar completo. No. Las faldas inmensas de un monte. A ver. Busca un pedestal para henchir tu ambición de horizonte y colmar tu ansiedad de ideal. Muy bien. Disculpa. Muy bien. Vamos a hacer una pausa brevísima y volvemos enseguida para la parte final de este programa con los hermanos Carolis. Ya venimos. En la parte final de la caja de Pandora, los hermanos Carolis rendirán un complejo examen. O sea, lo que me extraña es cómo no identifique el olor del agua. Es que este es un agua... Sí. Este es un agua... No es un agua ardiente. Ya estamos en este programa especial que dedicamos también a Quito, no solo a los hermanos Carolis, a ellos porque hacen un esfuerzo en recuperar los espacios, los mitos, las leyendas de esta ciudad que está de celebración. Quisiera proponerles que de entrada en este bloque miremos el tercer video que está previsto. ¿Ustedes son buenos para un diente? ¿Buen diente? Sí, no. Sí, son buen diente. Sí. Bueno, veamos aquí este placer, ¿de qué se trata? Las cosas ricas. La ilustración tiene mucho de fantasía. Puedes coger un texto como puedes coger un poema, puedes coger una canción, música. Todo es un pretexto para ilustrar, para ser ilustrado. Es tan antigua como la escritura mismo, ¿no? Las imágenes contaban lo que los textos decían, para que sea una forma más fácil de llegar hacia la gente, para que todo el mundo los puedan entender. El proceso para una ilustración depende del ilustrador. Hay ilustradores que trabajan de diferente manera, ya van directamente al computador o al programa. Otros empiezan bocetando o rayando. En este caso, el ilustrador está basado en un texto predeterminado. Estas ilustraciones son muy barrocas. Esa es la palabra, muy barrocas, porque son llenas de detalles, de elementos y de minuciosidades, ¿no? Hay un preciosismo dentro de estas ilustraciones. Es un libro extraordinario, me pareció muy lleno de fantasía, de magia, de mucha creatividad, que coinciden en su manera de pensar y de ver las cosas y su fantasía y su imaginación y todo eso, que llegan a un punto en el cual uno puede empezar una ilustración y el otro terminarla, ¿no? Que me parece fabuloso. Ha sido para mí un gran placer haberme encontrado con las ilustraciones y los trabajos de los hermanos Carolis. Se ve una obra gráfica que se han divertido haciéndola. Ahí está, se divirtieron. Eso puede resumir, ¿no? Sí, definitivamente sí. Un divertimento que tomó bastante tiempo, eso sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró producir esta obra? Aproximadamente un año, ya haciendo cálculos de grosso modo. Y como te habíamos comentado, rehaciendo algunas cosas que no nos satisfacían, que ya estaban prácticamente terminadas. Son muy exigentes, detallistas. Sí. Entonces lo que parece ya terminado dicen, no, borra y va de nuevo. Sí. Sí, no, de hecho. Tenemos que estar totalmente satisfechos con lo que hacemos. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de ilustración, de trabajo? ¿Qué ambiente es el que ustedes buscan para desarrollar su creatividad? Depende del texto, ¿no? Tenemos que leer ¿Tú te refieres a si nosotros hacemos el texto o...? No, o sea, el espacio donde trabajan, ¿qué condiciones debe tener? Yo creo que... Debe haber música, supongo. Por supuesto. En mi caso, a veces es libre porque, por ejemplo, un momento puedo sentirme cómodo acostado en la alfombra, ¿no? Entonces pongo mi carpeta, mis cosas, tengo mis lápices y todas las cuestiones y dibujo en el suelo o a veces, claro, en el estudio, ¿no? Siempre la presencia de la música, por ejemplo, para este libro en específico
escuchábamos mucho, por ejemplo, una música ficta, que es una agrupación que hace interpretaciones de música barroca latinoamericana. Es como un... Música ficta, dice. Sí, música ficta se llama la agrupación. Es buenísima, ha venido acá algunas veces en la... ¿Cómo se llama ese evento? La Semana Sacra. La Semana Sacra, la música sacra, sí. Son geniales. O por ejemplo, a veces Chopin, Schubert nos gusta. O música latinoamericana. Claro, al mismo tiempo. Sentilimani siempre presente. ¿Y ustedes su trabajo inician haciendo boceto con lápiz o van directo al computador? No, para nada. O sea, siempre es el momento primero como de hacer una especie de encontrarse uno mismo, ¿no? O sea, antes de ir con el papel a enfrentarlo, ya a brindar lo que uno tiene que darle al papel y lo que quieres comunicar, o sea, tienes que pensarlo, tienes que graficarlo primero en tu mente, ¿no? Y eso no es susceptible de que cuando ya esté en el papel tenga cambios, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahora, y esto deviene también del proceso, ¿no?, que ustedes tuvieron desde niños. O sea, el lápiz y el papel estuvo presente en el juego y en la creación. Lápiz, papel, pincel, ¿no? Supongo que las nuevas generaciones, sus hijos, cuando eso ocurra, pues si son ilustradores, no sé si ellos acudan al papel y al lápiz. ¿Es un asunto tecnológico o acaso el lápiz y el papel siempre van a estar presentes en este proceso? Yo creo que siempre van a estar. O sea, si es que llega un momento en que ya no haya lápices o pinceles, en todo caso, creo que uno mismo tendrá que fabricárselos porque yo no me grafico así, ¿no? La vida y sin ese tipo de detalles, ¿no?, que al fin y al cabo son importantes, ¿no? Y tienen estos también olores, ¿no? Claro. Cada uno de estos elementos que Claro que sí. necesariamente la textura acompañan. del papel, imagínate, ¿no? Claro. El olor, la textura, el grosor, la calidad de los lápices, no, es otra cosa. Además... Y es hermoso, o sea, por eso, o sea, chévere, o sea, justo en la parte de placer, ¿no? Pero ¿por qué es eso? O sea, es algo placentero, es como descargar algo y como yo suelo decir, o sea, creo que el ser humano, desde que tiene conciencia, a veces entre comillas, tiene una urgencia, así no lo acepte, de comunicarse, de comunicar cosas, de decirlo, a veces de gritarla, ¿no? Nuestra forma es esta, ¿no? Ajá. Oye, y yo voy a proponerles lo siguiente, porque ustedes que tienen tanta familiaridad con los olores, ¿no?, de los elementos que forman parte del proceso creativo, voy a proponerte a ti, Gabriel, que te coloques esto en los ojos, que no puedas ver. No, colócate con toda confianza. O sea, pero no me amarro, no solo me tapo así. Bueno, sería más cómodo que te amarraras, ¿no? Para que no hubiera la posibilidad. Y ahora vamos a pedir a tu hermana que ella te muestre o te haga percibir ciertas cosas para que tú vayas identificando de qué se trata cada uno de estos elementos. A ver, vamos a mostrarle al público qué es esto, ¿no?, para que entonces sepa que Paola va a pasarle a su hermano por la nariz para que él descubra de qué se trata. ¿Qué es eso? ¿Puedes sacarle? No sé qué es. ¿No? Claro. Bueno, lo dejamos pendiente para que tenga una siguiente oportunidad. Este otro le muestro al público y Paola pasa por la nariz de su hermano Gabriel. Creo que estoy enfermo porque no vuelo nada. Sí. Y aquí tengo que salir al doctor. ¿Seguro? Es un elemento muy del arte. No, nada. ¿Puedes tocar? A ver, quizás si tocas, puedes meter el dedo en el... A ver. ¿No? O sea, por la textura, probablemente sea pintura, pero si es que es óleo, no es un óleo bueno. Bueno, está bien. A ver, acá tenemos esto otro que mostramos al público. Y va a pasar por ahí. Así te orinas a...
No, huélelo bien. ¿No? No, sí te nace óleo. Óleo. Acabas de descubrir perfectamente. Este otro, veamos, esto utilizabas desde niño. No me llega lo que... Un incienso gastado. No, es algo con lo cual hiciste muchos gráficos. Y esto finalmente, a ver, vamos a mostrarlo. ¿Qué es? Tu papá utiliza mucho. Sí, pero no lo huelo, o sea, no es que no lo identifico, sino que no lo huelo. Estábamos un poco resfriados, yo también. No me llega el olor. Bueno. El tercero estuvo más fuerte, por eso, pero no. Estuvo más fuerte el óleo, por eso lo descubriste, ¿sí? Bueno, claro, alguien que ha estado congestionado, claro, pues difícilmente va a descubrir. Claro. Pero ahí tienes, lo último que te hemos mostrado es la acuarela, ¿no? Los crayones que te dieron cuando niño, ¿no? La goma que sirvió para el trabajo manual, el agüita que es indispensable también, y esto que descubriste que es el óleo. O sea, lo que me extraña es cómo no identifiqué el olor del agua. es que este es un agua... Sí. Este es un agua... No es un agua ardiente. Muy bien, creo que estamos llegando a la parte final de este programa. Ha sido muy placentero conversar con ustedes. No sé qué es lo que se viene ahora, cuáles son los planes que tienen, ¿no? En cuanto a creación, vale la pena quizá anticiparlo. ¿Qué se viene? Cuéntame, Paola. Bueno, estamos trabajando en un libro que hace una especie de homenaje al legado precolombino, pero no el homenaje tradicional. Creo que queremos mostrar otras cosas, ¿no? De la fuerza, del valor y sobre todo de los logros que ya no se nos muestra, o sea, que ya de los que no se habla. Hay cosas determinadas, por ejemplo, desde agricultura hasta técnicas y tecnologías impresionantes, y que creo que como latinoamericanos debemos saber, debemos conocer, y además otros procesos fuertes, complicados, complejos, que pienso que tenemos la obligación de saber, de empaparnos de eso, de cuestionar. Histórica y o sea, creo que sí debemos saber eso. Entonces, el siguiente libro trata sobre eso, sobre los pueblos precolombinos y la conquista, latinoamericanos y la conquista. O sea, sí trascendemos un poco e incluso hablamos de las sublevaciones, porque alguien, hasta no hace mucho escuché el clásico comentario de que, pero bueno, vinieron los españoles, los otros agacharon la cabeza y qué sé yo. Entonces no fue así para nada. Entonces es como que queremos decir, no, miren, esto es lo que pasó y además... Y cuando llegaron habían culturas diversas, ¿no? Que tenían conocimientos especializados, ¿no? Y la resistencia fue una resistencia y una gran resistencia, claro, que incluso creo que hasta hoy no ha terminado. Muchísimas gracias. Me siento muy halagado de poder conversar con dos creadores excepcionales y pues les alentamos a que no paren, a que siga este gran proceso. Gracias por venir, Gabriel y Paola, y a ustedes, amigas y amigos, gracias por compartir este espacio que es de la familia ecuatoriana, para descubrir gente valiosa que nos permite ser orgullosos de ser ecuatorianos, de ser latinoamericanos, seres dispuestos a seguir creando. Un gran abrazo, pasen muy bien, no olviden, tienen que escribirnos para que sigamos construyendo la televisión pública entre todos y todas. Hasta pronto. La caja de Pandora es el programa que necesitábamos para sentirnos arropados todos quienes vivíamos en la distancia. Conocer uno a uno la calidad humana y el profesionalismo de todos nuestros artistas, músicos y deportistas nos hace sentir más ecuatorianos. Saludos desde Madrid, Javier Caizapanta Muñoz.